Bueno, como decía Roberto, nosotros estamos siguiendo en nuestra serie sobre la doctrina de la Escritura. Y hoy vamos a estar viendo el tema de la inspiración de la Escritura, que es un tema muy importante. Y antes de quizá iniciar, quiero que pensamos un poco aún en este área de la Escritura y la doctrina de la Escritura. Y creo nosotros muchas veces nos damos por sentado que la Biblia es la palabra de Dios. Y dicen, bueno, es la palabra de Dios. La Biblia es algo confiable. La Biblia tiene autoridad. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de pensar y sentarnos y decir, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que tiene autoridad? Y algo muy interesante es, aunque entre nosotros estamos muy de acuerdo en estos temas, ya de salir de este edificio vas a encontrar a muchas personas que no confían en la Biblia. Ellos van a apuntar y decir, no, tiene errores científicos, errores históricos, tiene este problema, esto, y no creo ni confío en la palabra. Entonces, por eso es importante de tomar tiempo, estas semanas que estamos tomando, para regresar y decir, ok, ¿por qué creo realmente que la Escritura es la palabra de Dios? Y eso es que nos lleva entonces a la doctrina de la inspiración. Nos lleva a decir, entonces, de hacer la pregunta, ¿de dónde viene la Biblia? ¿No? ¿Cómo sabemos que la Biblia no es meramente un libro antiguo? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esa pregunta? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos responder a la pregunta de dónde viene la Biblia? ¿Por qué tenemos confianza en ella? No es una pregunta difícil. No, al final, todo sistema de creencia tiene autoridad. Y si nosotros decimos, bueno, nuestra autoridad es la Biblia, entonces para confirmar eso tenemos que ir a la misma palabra de Dios y decir, ¿por qué creemos que esto sea la palabra de Dios? Exacto, viene de Él, pero ¿cómo sabes eso? Que fue inspirada, es lo que dice la palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, lo que queremos decir es, bueno, podemos afirmar eso, pero ¿por qué como cristianos afirmamos eso lo que acabas de decir? ¿Por qué? Exacto. Por fe y también por lo que dice la palabra. Entonces, el día de hoy queremos decir, ok, entonces, ¿cómo nos ha venido el conocimiento de Dios a una Biblia escrita? ¿No? Eso entonces más o menos lo que queremos ver hoy es eso, cómo nos ha venido y por qué tenemos confianza en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces queremos empezar respondiendo a esa pregunta y quiero empezar dándonos un poco de una respuesta breve y rápida a esta pregunta. ¿De dónde viene la Biblia? Bueno, tenemos la palabra de Dios eterna, que es Jesús mismo, que entonces llega a ser revelada a Adán y Eva, a muchos profetas, que luego llega a ser una palabra escrita en la palabra de Dios. Y entonces queremos caminar por esos tres pasos en la revelación de Dios a nosotros. Entonces el primero es la palabra eterna, y eso vemos, si ven en su hoja ahí en Juan 1:1, dice que la palabra eterna es Jesús. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esa palabra para verbo es la palabra logos, que significa también palabra. O sea, la revelación eterna como es en la misma persona de Jesús. Entonces, cuando vemos una revelación a los profetas, al final viene a través de Jesús revelando quién es Dios, quién es Él y quién es Dios a todo el mundo.
Entonces, ese primer paso, eternamente esta palabra de Dios en la eternidad. Y esa palabra llega a ser revelada. Y eso vemos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a partir ahí hablando de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Entonces lo que vemos, que en el Antiguo Testamento Dios habló principalmente por profetas apartados por Él para traer su mensaje. Entonces lo que vemos que Dios escogió a ciertos hombres para revelar su palabra a ellos, ¿no? Que es el primer paso que vamos a ver. ¿Y cómo sabemos, entonces, leyendo la Biblia, que los profetas llevaban la palabra de Dios? Y podríamos ver muchas cosas, pero uno es que al ver a los mismos profetas, cómo ellos vivían y cómo entendían a su vida y su mensaje. Y lo que vemos tres cosas de los profetas. Primero, y es el primer punto que está ahí, dice, los profetas sabían que habían sido llamados por el Señor, por Dios, habían recibido su revelación y que la tenían que compartir. Y esto vemos tantas veces en las historias de los profetas, que hay un llamado particular a ellos, luego hay un llamado y luego reciben su revelación y luego saben, yo tengo que compartir este mensaje al pueblo de Israel o a las otras naciones. Y un ejemplo de eso vemos en la historia de Amós, ¿no? Que él se describe, Amós, y él dice, mira, yo no soy, en el capítulo 7, él dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño, me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, él entiende, yo era un granjero, era nadie, y Dios me habló y dijo, tienes que profetizar. Luego lo que vemos es que él viene y dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Amós, él dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo. O sea, él viene y dice, mira, de parte de Dios tengo esa revelación y lo voy a compartir contigo. Y si ven ahí en Ezequiel también es el mismo, su llamado y luego su palabra. Con Moisés, sabemos la historia también, ¿no? Un llamado, Dios se revela, dice, ve, habla, comparte este mensaje. Entonces lo que vemos primero con los profetas es que reciben este llamado, reciben la revelación y la tienen que compartir. Además, es interesante porque ellos podrían distinguir cuando la palabra de Dios había venido a ellos y cuando no. Entonces no era como que cualquier palabra que se le ocurría era la palabra de Dios, sino que ellos estaban viviendo con ese llamado y en ciertos momentos decían, ok, esto es la palabra de Dios, lo tengo que compartir. Y esto viene en varios momentos, por ejemplo en Ezequiel 3:16, que está anotado ahí, él dice, mira, después de los 7 días vino a mí la palabra del Señor. Entonces está esperando 7 días y dice, mira, al final en este punto ya me vino una palabra específica de Dios. En otro momento, da un momento específico, dice, y sucedió en el año 6º, en el día 5 del mes 6º, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá, sentados ante mí, bajó ahí sobre mí la mano del Señor Dios. Y entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre y sigue una profecía. Entonces él dice, en este momento, en esta ocasión, bajó la mano de Dios sobre mí. Entonces empecé a profetizar. Entonces vemos que ellos estaban conscientes que mira, Dios me va a hablar en este momento y es su palabra. Y tercero, lo que vemos es que los profetas israelitas entendían la diferencia entre profecía falsa y verdadera. Y vemos hasta momentos, si leen en Reyes, en Samuel, lo que vemos es que hay momentos que dice, oh, esos son profetas falsas. Búscame un profeta verdadero.
que sí recibe de Dios. Y Ezequiel, otra vez, él habla en el capítulo 13, dice, no han visto, y él está hablando los profetas falsos, no han visto una visión falsa y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen, el Señor declara, y yo no he hablado. O sea, él declara, mira, hay unos que dicen, así dice el Señor, pero no es Dios hablando. Y la manera de poder distinguir entre un profeta falso y uno verdadero, ¿saben cuál era? ¿Se acuerdan? En Deuteronomio 18 dice, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. O sea, con una profecía que no solo una, que no se cumple, ya no debes temer de él. No es profeta de Dios. Entonces el estándar para la revelación de Dios a través de los profetas fue de que cada cosa que decía, cada profecía tenía que suceder. Y entonces es interesante si pensamos el día de hoy, tantos que lanzan profecías de esto, el otro, aquello, y cuántos de ellos son cumplidos. Muy pocos, ¿no? Y de vez en cuando, como adivinan correcto, pero el estándar bíblico para un profeta es que cada cosa que digan tiene que ser cumplido. Entonces, lo que vemos es que ellos entendían, mira, puede haber una profecía falsa, pero eso no es de Dios y lo podemos identificar. Y Dios hasta apunta a ellos. Entonces, eso es el primer paso, ¿no? La palabra relevada. ¿Alguna pregunta, pensamiento hasta ahí? Dios revelando su palabra a los profetas. Ajá. Solo para confirmar lo que usted decía, los profetas a la hora de dar una profecía, o la redundancia, si no se cumplían, incluso tenían un castigo pendiente. Exacto. Si no se cumplía la profecía, eran dignos de ser apedreados. Exacto. No alcanzarían las piedras hoy, ¿eh? Sí, exacto. Exacto. Sí. No, es buen punto, ¿no? De que había un castigo para alguien que dijera algo y no se cumpliera. Era un falso profeta y tenía que ser pedreado. Ajá. Y creo que como ejemplos cercanos a nosotros serían cuántas veces mormones, testigos de Jehová han predicho y hay documentos como físicos que dicen, no, Cristo viene en el año no sé cuánto o se va a pasar esto. Ajá. Y obviamente no se cumple, pero cuando no se cumple dicen, no, es que hicimos malos cálculos y no llegó, pero básicamente están negando lo que dice la Escritura de ser verdadero. Súper buen punto, sí. Que hay profecía falso hoy en día, falsa, de los testigos de Jehová. Ajá. También pienso que el profeta era elegido. Ajá, exacto. Cualquier persona, yo soy profeta, como ahora que se elige el mejor. Ajá, sí. Sí, eso es claro también, ¿no? Como vimos, que los profetas eran elegidos de Dios y ellos sabían, vengo de Dios, fueron llamados y tenían un mensaje para proclamar. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el primero es la palabra de Dios revelada y segundo, la palabra de Dios escrita. Entonces, lo que vemos es que hay momentos, y no era siempre, porque tenemos casos de profecías o revelación que no fue escrita, ¿no? Hasta de los profetas mencionados aquí. Pero hay momentos en que la palabra de Dios es escrita. Entonces, quiero que piensen por un momento, que respondan la pregunta, ¿por qué creen que es importante que la revelación, la palabra de Dios fuera escrita? ¿Qué piensan? ¿Por qué eso es importante? ¿El testimonio? Ok, ¿qué más? Pues para que conozcamos la palabra del Señor y conozcamos a Cristo. Sí, muy bien. Sí, muy bueno para que conozcamos a Cristo, para el testimonio. ¿Algo más? Yo pienso que sería para que permaneciera por siempre. Ajá, para que permaneciera para siempre, ¿no? Y creo, sí, ajá, ¿algo más?
Sí, entonces eso es, ¿no? Al final, aunque había una profecía de Isaías hace tantos cientos, miles de años, ¿no? Si no fuera escrita, no tendríamos ningún conocimiento de ella, ¿no? Y entonces es esencial que la palabra revelada llegue a ser una palabra escrita. Y eso que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, si dan la hoja al otro lado, está al revés. Entonces, bueno, tienen que doblarlo, girarlo. Pero dice ahí, en alguna vez la palabra revelada fue entonces escrita. Y algunos puntos importantes de eso es que hay momentos en que vemos que Dios manda a los profetas y líderes escribir lo que ha pasado y lo que han escuchado. Entonces, hay momentos en que dice, mira, esto que acabas de hablar, decir, escuchar de mí, tienes que escribirlo, ¿no? Eso vemos varias veces. También Dios, lo interesante es que Dios toma por sentado que la revelación de Él va a ser escrita y va a formar una parte central y esencial de la vida del pueblo de Israel. Y sí, entonces, y primero es que ellos tienen que entender y reconocer la Escritura como la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que Moisés, por ejemplo, baja del monte de Sinaí, lo que vemos es que él presenta los 10 mandamientos como la palabra de Dios. Y luego él escribe todo el Torá y ellos entienden otra vez que, mira, esto es la palabra de Dios que ha llegado a nosotros. Y luego Dios llama al pueblo a escuchar, meditar y obedecer la Escritura, que es su palabra. Y ahí tienen escrito, bueno, no está escrito, pero el pasaje mencionado ahí, Deuteronomio 31. Y lo que vemos es que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo de una palabra escrita. Que ellos, el rey en el futuro tenía que en su vida tenía que copiar toda la ley de Dios. Y luego lo que vemos aquí, el llamado es el que dice, al fin de cada 7 años, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, el extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuidan de observar todas las palabras de esta ley. Entonces lo que dice, mira, cada 7 años toda la nación se tenía que juntar para hacer ¿qué? Para escuchar la palabra escrita de Dios. ¿Con qué propósito? Para aprenderla y luego para cuidar de observar todo lo que estaba escrito ahí. Entonces lo que vemos es, es importante la palabra revelada, pero era esencial para el pueblo de Dios que fuera escrita. Que fuera, como ustedes todos han dicho, para que ellos podrían recordar, para que podrían saber y para que habría un récord fijo, confiable de lo que Dios esperaba de ellos. Y entonces vemos y podemos pensar ya de nosotros hoy en día, ¿no? Seguimos siendo un pueblo de una palabra escrita, de la Biblia. Porque cree por preservar el cuidado de Dios, de su palabra, podemos confiar en ella. Porque si fue pasado de persona a persona a través de los años, no sería tan confiable. No sabríamos con tanta certeza que es algo confiable. Y eso vamos a ver en la siguiente lección, hablando del canon de la Escritura. Entonces, quería ver un ejemplo juntos. Si pueden buscar conmigo en Jeremías 36, un poco de este proceso pasando. Entonces, buscan Jeremías 36. Jeremías 36. Y en un sentido creo que también nos ayuda a ver un poco el misterio de la inspiración de la Escritura. Y es que al final es un libro que viene de una palabra revelación a hombres, escrita por hombres,
pero que al final es la misma palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a ver todos juntos en este pasaje de Jeremías 36. Entonces, y no vamos a ver todo el pasaje, pero vamos a verlo y voy a resumir un poco y así veremos. Entonces dice en el primer versículo de 36:1, dice: en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, ¿dónde menciona de dónde han venido estas palabras? ¿De quién vienen? De Dios, ¿no? Dice, esta palabra de Jeremías de parte del Señor. Y menciona otra vez, todo lo que te he hablado. Entonces vemos Dios hablando a Jeremías la palabra de Dios. Y luego tiene que tomar esa palabra y lo tiene que hacer ¿qué? Escribirla, ¿no? Entonces, sigue. Entonces, si vemos el versículo 4, dice: llamó pues a Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió el dictado de Jeremías en un rollo, todas las palabras que el Señor le había hablado. Entonces Jeremías dio órdenes a Baruch: estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. Ve pues y lee este rollo que has escrito al dictado mío, las palabras del Señor a oídos del pueblo, en la casa del Señor un día de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado y leyó en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Y sigue en el versículo 9. En el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, todo el pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén proclamaron ayuno delante del Señor. Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del Señor, en la cámara de Jeremías, hijo de escriba Sefán. Entonces vemos, y muy interesante, las palabras reveladas a Jeremías, las palabras de Dios, escritas, que son tanto las palabras de Dios como en el versículo 10 dice las palabras de Jeremías. Entonces lo que vemos, ¿no?, es el milagro un poco y el misterio de la revelación de Dios, que es algo que viene con Él, escrita y recibida por hombres, escrita por hombres, pero que al final sigue siendo la palabra de Dios. Y además con la autoridad de Dios. Fue escrita con el propósito de que ellos escucharan y entendieran y obedecieran la palabra escrita de Dios. Y es muy interesante, podemos leer el resto de la historia y tristemente Baruch va y lo lee delante del rey. Y lo presenta el rey y lo lean delante de él. Y el rey es un rollo grande, en cada parte lo lean y él lo corte y lo queme. Lo quema, ¿no? Y leen otra parte, lo corta y lo quema otra vez. Y rechaza completamente la palabra de Dios. Y al final de esta historia, en el versículo 31, dice, es la respuesta de Dios, y quizá empezando en 30, dice: por tanto así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado, sin que ellos escucharan.
O sea, él dice, por no haber escuchado esta palabra, los voy a castigar, los voy a juzgar. Entonces, creo que esto es un buen resumen y ilustración de cómo entendemos la palabra escrita de Dios, que aunque viene por hombres, él sigue siendo la misma palabra de Dios hasta el punto que Dios va a traer castigo o juicio por haberla rechazada. Entonces, vemos eso, esta secuencia en el Antiguo Testamento. Y quiero, entonces, eso es el Antiguo Testamento, pero también el testimonio, porque estamos respondiendo a la pregunta que vimos al principio, de, ¿dónde está? Sí, ¿de dónde viene la Biblia y cómo sabemos que la Biblia no es meramente un libro antiguo? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que el mismo Antiguo Testamento se presenta como la palabra de Dios revelada a los hombres y escrita por ellos, pero que trae la misma autoridad bíblica. Pero lo que vamos a ver entonces es que esa realidad es algo confirmada en el Nuevo Testamento. Y quiero que pensamos por un momento, ¿por qué creen que es importante? Ok, bueno, ya hicimos esta. ¿Cuál es la importancia de saber las perspectivas del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen que vale la pena ir al Nuevo Testamento y buscar entender lo que enseña y cómo ve al Antiguo Testamento? ¿Qué piensan? Para poder confirmar la correlación que hay de uno. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Porque Dios se revela Dios se revela. del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ajá. Después de Jesús. Muy bien. Ajá. Quizás porque se establece una continuidad en la revelación de Dios que dio a su pueblo en el antiguo y cómo se presenta en el nuevo. Ajá. Muy bien. Hay una confirmación también en cuanto a las profecías que se anunciaron en el Antiguo Testamento, y aunque no todas están cumplidas, pero hay un gran por ciento de las profecías que se anunciaron en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Ujú. Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento que iba a destruir la muerte. En el Ujú. Nuevo Testamento nos dijo cómo lo hizo. ¿Nos dio qué? Nos enseñó cómo lo hizo. Ajá, sí. Destruyó la muerte. Exacto, entonces, ajá. Ambas son la revelación de Dios, revelación de Dios y la instrucción de Dios para el pueblo, para su pueblo hoy en día, de cómo vivir y adorarlo. Sí, muy bien. No, todos son muy buenas respuestas y creo hay muchos puntos importantes, ¿no? Uno es como la profecía que es cumplida en el Nuevo Testamento, pero también si pensamos, si nosotros llegáramos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no usaba y veía el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, era como, bueno, es un libro histórico, pero no tenemos tanta confianza, no sabemos si pasó lo de Adán y Eva, no sabemos si en verdad Moisés pasó el Mar Rojo, no confiamos tanto en las profecías. ¿Cómo veríamos entonces el Antiguo Testamento? Sería muy diferente, ¿no? Diríamos, bueno, ¿por qué Jesús no confía en el Antiguo Testamento? Entonces es muy importante que llegamos y decimos, bueno, si vamos a buscar por qué confiamos en la palabra de Dios, por qué confiamos en la Biblia, debemos decir, bueno, ¿qué piensa la Biblia de sí mismo? Y entonces en el Nuevo Testamento lo que vemos es cómo Jesús y los autores del Nuevo Testamento veían al Antiguo Testamento. Entonces queremos ver eso, cómo ven los autores del Nuevo Testamento a Jesús mismo, el Antiguo Testamento. Y lo que vemos es, el primero, es lo que vemos que Jesús afirma que su palabra es eterna. Entonces, habla de la ley y dice, mira, esta palabra nunca va a acabar, nunca va a terminar, ¿no? Vemos que, igual como Dios es eterno, su palabra es algo eterna. Entonces, una escritura meramente humana no podría ser algo eterno, ¿no? Tendría que ser algo solo humano, ¿no? Y además dice que debe ser confiado igual que el Antiguo Testamento, que su palabra, yo brinqué ok, bueno,
Perdón, sí. Entonces afirman que su autoridad es importante. Entonces, perdón. Entonces, él dice que, perdóname. Ok, entonces, él afirma que la autoridad del Antiguo Testamento, entonces él dice, mira, entonces si pensamos, por ejemplo, cuando viene Satanás, ¿cómo responde Satanás? ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo responde Jesús a Satanás en ese momento? A las escrituras, ¿no? Y cuando vienen personas y le hacen preguntas, ¿cómo responde Jesús? Con el mismo Antiguo Testamento. No, dice, mira, ¿no fue escrito esto? ¿No han escuchado esto? ¿No dice esto? Entonces, él está usando el Antiguo Testamento como algo que trae autoridad en las vidas de él y de los israelitas. Y lo ve como algo central. Además, lo que vemos es que en el Nuevo Testamento, ellos hablan de que lo que está escrito por un hombre también es algo que viene de Dios. Muchas veces vemos este patrón de dice Dios por este profeta. Dice Dios por Moisés. Dice Dios por David. Y en Hechos 1:6 está ahí, 16, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Muy interesante, ¿no? Él dice que Dios en la escritura por David predijo algo. Entonces vemos que ellos ven lo que está escrito en el Antiguo Testamento como la misma palabra de Dios. Y además lo ven como la fundación de la doctrina y como una profecía confiable. Y eso el hermano estaba notando, ¿no? Las tantas profecías que son cumplidos en el Nuevo Testamento. Y si lees a través de los evangelios, tantas veces apunta y dice, bueno, Jesús hizo esto, o pasó, cumpliendo la profecía X de Isaías, de Jeremías, de muchos lugares en el Antiguo Testamento. Entonces lo que vemos es que ven al Antiguo Testamento como algo confiable. Entonces, lo que vemos, la palabra revelada, la palabra escrita y luego en el Nuevo Testamento la palabra confirmada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O comentario? Ya llegamos al Nuevo Testamento, que era que ya empecé. Entonces, lo que vemos es que el Nuevo Testamento afirma el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se entiende el Nuevo Testamento de sí mismo? Y eso vemos, y eso que estaba empezando, es que Jesús afirma que su palabra es eterna, igual como el Antiguo Testamento, y debe ser confiado, igual que el Antiguo Testamento. Entonces, él compara y dice, mira, lo que yo estoy diciendo es algo que tiene un atributo divino, que es ser eterno, ¿no? Y además, en Juan 5:47, él dice, mira, si no creen en sus escritos, hablando del Antiguo Testamento, ¿cómo creerán mis palabras? O sea, compara y conecta confiar y creer en el Antiguo Testamento como confiar y creer en Jesús. También vemos a Pablo, que él cita el Antiguo Testamento y Jesús juntos como escritura. Y es un ejemplo muy interesante. Él está haciendo un punto sobre los pastores y dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Eso viene del Antiguo Testamento. Y el obrero es digno de su salario. ¿De dónde viene eso? De Jesús. Entonces él dice, mira, estas dos son parte de la escritura. Es muy interesante. Tercero, Jesús, luego Pablo citando a Jesús y luego vemos Pedro citando a Pablo. Entonces en 2 Pedro 3:15, ¿alguien puede leer la cita que está ahí? Está aquí. No está en su hoja.
En 2 Pedro 3, bueno, lo leo desde aquí. Dice, tal como les escribió también nuestro amado Pablo, asimismo en todas sus cartas hablan ellas de esto, que los ignorantes e inestables tuercan, o sea, tuercan las cartas de Pablo, como también tuercan el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces él dice, mira, tuercan a Pablo sus cartas como el resto de la escritura. O sea, dice que lo que escribe Pablo también es escritura como el resto del Antiguo Testamento. Y cuarto aquí dice, entienden que sus propias escrituras tienen autoridad divina y son del Señor. En 2 Tesalonicenses dice, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalan al tal y no se asocian con él para que se avergüence. Y en 1 Corintios, que está aquí, 14:37, dice, si alguien piensa que es profeta y espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Entonces, de manera muy parecida, parece que los apóstoles entendían que cuando ellos escribían estas cartas, estaban escribiendo algo de Dios, con una autoridad de Dios. Y lo que vamos a ver en el futuro es que muy rápido en las iglesias primitivas reconocían estos libros como algo de Dios. Y hay misterio en exactamente cómo pasó eso, pero lo que vemos es que Pablo mismo, mientras que esté escribiendo 1 Corintios, lo reconoce como la palabra de Dios. Entonces, en esto vemos en el Nuevo Testamento, primero, que ve el Antiguo Testamento como algo con autoridad, y segundo, se entiende a sí mismo, el mismo Nuevo Testamento, como algo de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahí? Pensaba también en la categoría de que Dios siempre que hace un pacto da testimonio escrito de su relación con la humanidad. Entonces es interesante como en el Antiguo Testamento los profetas hablan concerniente al pacto de Dios con su pueblo, y el Nuevo Testamento como el nuevo pacto de Dios con la humanidad a través de Cristo trae las palabras del pacto escritas y reveladas directamente. Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Que en los pactos de Dios siempre escribe como los términos, los detalles del pacto, ¿no? Muy bien. Entonces, queremos seguir con en base a esa fundación, terminar viendo cómo en sí, qué significa la inspiración de la Escritura. Y la verdad es que ya hemos visto la fundación de esta creencia. Y esto es que la Biblia viene de Dios. Cuando decimos que es inspirada, quiere decir que es la palabra de Dios que viene de Él. Y quiero ver rápidamente 3 aspectos de eso. Primero, la extensión. Segundo, el significado. Y tercero, las implicaciones de la inspiración de la Escritura. Entonces, quiero ver empezando con la extensión. Entonces, si alguien puede leer que está ahí escrita, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ay, muy bien. Entonces, cuando describen la extensión, se usa un término que quizás no conocemos bien, es una inspiración verbal plenaria, ¿ok? Que tiene 2 partes. Entonces, si vamos a responder cuánto de la Escritura es inspirado por Dios. ¿Qué dice aquí? Toda la Escritura, ¿no? Entonces, podemos decir que todo lo que acabamos de ver, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Y eso que significa la palabra plenaria, o sea, quiere decir que cada libro los lee, la historia, la poesía, la profecía, las cartas, los evangelios. Plenaria significa toda la Escritura. No es como que, bueno, nosotros no sabemos, confiamos en el libro de Esther y Santiago y esto, el otro, y entonces ellos no son palabra de Dios, sino que decimos, no, lo que es la Biblia, todo de ello es inspirado de Dios. Y vamos un paso más
la parte inspiración verbal, quiere decir que cada palabra es inspirada por Dios. O sea, no es como que, bueno, este libro más o menos viene de Dios, los conceptos, pero no sabemos exactamente por qué fue escrita así, o es bueno, esta palabra debe estar ahí, sino que la palabra dice, es claro que cada palabra es inspirada por Dios. Tenemos confianza en cada cosa que esté escrita ahí. Y es interesante pensándolos ahí en Jeremías, dice, el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. O sea, no es un mensaje general, sino las mismas palabras de Dios que están en la boca de Jeremías. ¿No? Y eso es importante. Además, es muy interesante, podemos ver varios momentos en el Nuevo Testamento que hace argumentos basados en solo una palabra. Entonces, no sé si se acuerdan la historia, en Mateo 22, 45, donde Jesús hace una pregunta a los fariseos del Salmo 110, que habla de mi Señor. Y él dice, ¿por qué ahí dice mí? O sea, él está haciendo una pregunta de una sola palabra. Y diciendo, mira, hay una respuesta, hay una razón por qué aparece mí en este punto en el Salmo. Y es el mismo que Pablo hace en Gálatas 3:16, que él apunta a Génesis 12:17, donde habla de la descendencia de Abraham. Y dice, mira, la descendencia ahí habla en singular. ¿Por qué no habla de descendencias en plural, sino en descendencia en singular? ¿Por qué lo dice así? Porque él dice, mira, hay una razón, no solo por la palabra, pero si sea singular o plural. Entonces, cuando decimos que toda la extensión de la Escritura es una inspiración verbal, queremos decir que hasta las mismas palabras, todas, hasta todos los puntos y todo, están inspiradas por Dios. ¿Ok? Entonces, hago una pregunta hasta ahí, la extensión de la inspiración. O comentario. Muy bien, entonces, segundo, vemos el significado de la inspiración. Y creo es algo importante, es que cuando habla de inspiración, hoy en día usamos esta palabra de manera muy diferente, ¿no? Decimos que yo siento inspirado, ¿no? ¿Y qué significa eso? Siento inspirado para componer una canción, ¿no? Escribir este libro. Motivado. Ajá. Motivado, sí. Como algo que me lleva, no sé, sentir ánimo y voy a escribir, tomar este paso. Ajá. Emociones, ¿no? Pero aquí es una palabra quizá un poco más técnica y específico, que quiere decir, y ahí está la palabra griega, theopneustos, y quiere decir, como si ven la primera parte, theo, eso es Dios, y pneustos habla de exhalar, de la respiración. O sea, podríamos decir que la palabra es como la respira de Dios, es soplo de Dios. O sea, es exhalada por Dios. Entonces, cuando dice que es inspirada, no es como que se sintieron inspirados los profetas, sino que Dios mismo como que está soplando, dirigiendo todo lo que dicen. Y todo lo que reciben y todo lo que escriben. Entonces, la palabra es exhalada por Dios. Y si pueden pensar en el soplo de Dios, ¿de dónde aparece eso? Bueno, desde Génesis, ¿no? Vemos que es la manera en que Dios crea. Es a través de su soplo, ¿no? Su respiración. Entonces, cuando dice que es exhalado por Dios, está trayendo mucho más que solo decir se sintieron inspirados, emocionados, ¿no? Segundo, tenemos que entender que hay una diferencia entre la iluminación y inspiración. La iluminación es algo de todos cristianos. Todos, el Espíritu Santo nos ayuda a entender
la Biblia cuando lo leemos. Pero la inspiración es solo a los escritores de la Biblia y es una dirección en escribir la Biblia. Entonces, lo que nosotros experimentamos al leer la Biblia es muy diferente a lo que experimentaron los escritores de la Biblia. Y para ayudarnos a entender esto, quiero ver otro pasaje, que es el 1 de Pedro 1:20. Si alguien puede leer lo que está escrito ahí. Segundo de Pedro 1:20 a 21. Entendieron primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Tengo otra versión que creo captura quizá el verbo ahí, la idea, los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y ese verbo impulsado captura bien quizá el sentido del griego ahí. Esa idea de que Dios trayendo a los profetas a hablar y decir, escribir lo que escribieron. Otra vez, pensando en esta idea de soplar. Entonces, es el Espíritu Santo impulsando la escritura de la Biblia. Y vemos que hay muchos contextos y medios de la revelación. Y entonces si vamos, ya hemos visto varios, pero hay muchos más que podemos ver a cada libro de cómo fue escrita. Hay partes que vienen directamente de la mano de Dios, pero hay muchos más que es esa idea de inspiración. Bueno, ¿cómo pasa? Uno es una revelación directa, como vimos con Jeremías, pero también vemos la inspiración es parte de la preparación y el llamado de los escritores. En los Salmos vemos que la inspiración vino, que Dios hablando y obrando adentro de la vida y fe personal de los escritores, como David. Entonces Dios estaba impulsando, llevando, soplando adentro mientras que David escribía de sus experiencias personales, de traición, de dificultad, de gozo. Eso fue Dios ahí inspirando. Además, a través de memoria y experiencias. En 1 Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto escribimos. Entonces, muy interesante que Dios usaba la memoria, lo que habían visto, para ser un medio de que Él inspiraba la Escritura. Vemos también que el Espíritu Santo traía a memoria. Vemos en Juan 14 que Jesús dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. O sea, lo que está escrito en los evangelios es parte del Espíritu Santo obrando para traer esta cosa a la memoria de los apóstoles. Y ahí también investigación y organización, lo que vemos que Lucas dice, después de haberlo investigado toda con diligencia, decidió escribírtelas. O sea, él tenía que investigar. Pero lo que vemos es que usó entonces medios humanos para inspirar y traer la palabra de Dios. Entonces estamos terminando, pero quiero entonces tomar esto de la inspiración y resumirla. Con esta definición que está escrita ahí en su hoja, dice, la inspiración es la actividad del Espíritu Santo en la redacción de la Escritura, en que, tras preparar la conciencia de los autores por su nacimiento, dones, experiencias, revelación, etc., hizo surgir en ellos los pensamientos, palabras y estilo que mejor comunicarían las ideas divinas a personas de toda clase, nación y época. ¿No? Entonces que el Espíritu Santo obraba en preparar a ellos y también que sugiere en ellos pensamientos, palabras y estilo de escritura que comunicaran mejor, perfectamente las ideas y la revelación de Dios. Y tercero, entonces, esto es la extensión
el significado y tercero vemos las implicaciones. Y esto voy a ver brevemente, y eso es que la implicación de la inspiración, o sea, si la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, implica muchas otras cosas. Porque Dios nos ha hablado, nosotros sabemos que la Biblia tiene autoridad. Sabemos que tiene claridad, o sea, lo podemos entender. Tiene necesidad, o sea, es esencial para la salvación. Tiene una unidad porque toda es la palabra de Dios. Tiene eficacia, o sea, va a cumplir su propósito. Y tiene inerrancia, o sea, no hay errores porque es la palabra de Dios. Y es suficiente porque otra vez Dios ha propuesto, inspirado cada palabra y cada parte de la Biblia. Entonces, el resto casi de esta serie va a ser desarrollando todas las implicaciones de la inspiración. Si Dios inspiró esta palabra, es de Él, entonces sabemos que tiene autoridad, tiene unidad, tiene suficiencia, ¿no? Y esto, sí, vamos a desarrollar cada parte de esto. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Vemos que es la extensión, que es toda la Biblia. Vemos el significado. Y tercero, las implicaciones de la inspiración. ¿Algún comentario o pregunta? Ajá. Yo veo como que el hombre fue el lapicero que Dios utilizó para escribir su palabra. Ajá. Sí, como que es el lapicero que Dios usó. Y lo interesante es, aún en eso, lo que vemos es que hay distintos estilos de escritura entre los autores. Que ellos usan sus propias memorias y lo que ellos experimentaron para escribirla. Entonces hay misterio que Dios está impulsando, pero el hombre ahí sigue siendo activo en el proceso. No es como un robot ahí pues, haciendo todo sin saberlo. Y eso es el misterio otra vez de la inspiración. Ajá. También sé que los autores cuando escribieron todos juntos, Ajá. y no todos separados por años, Sí. y escribieron las mismas cosas porque fueron inspirados por la misma persona. Exacto. Y ahí vemos una de las implicaciones, que por el hecho de que es el mismo autor, hay una unidad, aunque sea escrita por muchos autores. Muy buen punto. Ajá. Uno de los aspectos más confirmantes, si existe Ajá. esa palabra, de que es la palabra de Dios es la inerrancia. Ajá. De principio a fin no hay un error, no hay una contradicción. Exacto. Todo es una secuencia, como decía la hermana. Fue escrito por diferentes hombres en alrededor de 2000 años. Ajá. Y no hay un error entre ni una confrontación entre un escrito y otro. Ujú. Y usted ve una forma fácil de comprobar eso. Nos reunimos todos ahora y vemos el mismo hecho y Ujú. todos lo describimos de manera diferente. Ujú. Sin embargo, la Biblia es única de Sí. principio a fin. Sí, no, que no hay errores, ¿no? Ese es muy buen punto. Y otra vez una manera de que podemos tener más confianza. Dice, bueno, es la palabra porque no tiene errores. Hay una continuidad en lo que dice. Muy bien. ¿Algo más? La implicación de la palabra de Dios contra otras palabras que son otros libros es que toda la palabra, aunque la haya escrito muchas diferentes personas, muchos actores llevan a una misma conclusión que es la palabra del Señor. Ajá, sí. Pero muchos libros diferentes llevan a diferentes caminos. Ujú. Pero la palabra de Dios lleva al mismo camino que es Dios mismo. Cuando nos ponemos a analizar y a ver, toda la palabra se dirige al mismo Dios. Ujú. Sí, dirige todo a Dios. Muy buen punto. ¿Algo más? Quiero que terminar, quizás que tomamos como 2 o 3 minutos y solo ahí con su pareja, alguien al lado, que busca responder a esta pregunta. ¿Cómo vas a responder a un amigo que dice, me gusta mucho la Biblia, tiene mucha sabiduría, pero la verdad es que no creo que sea la palabra de Dios? Tampoco creo que la Biblia misma pretende hacerlo, sino que es un libro de historias y la sabiduría de Jesús.
Entonces quiero que se juntan y según lo que hemos visto, solo es resumir lo que hemos visto hoy, ¿cómo responderías a este amigo? Porque estoy seguro que tienen amigos que creen esto, ¿no? Entonces piensan, revisan los textos, lo que hemos visto, resume rápido, ¿cómo responderías a este amigo? Ok. Quiero escuchar rápido algún resumen, pensamiento. ¿Cómo responderían a este amigo? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer para contestarle a ese amigo es orar por él. Ajá. Porque ningún hombre pecador, inconverso, va a reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orarle a Dios para que su Espíritu Santo lo convenza de juicio, de pecado y de justicia y lo lleve al convencimiento de que esa es su palabra. Posteriormente a eso, yo me apoyaría en la historia. Más que decir que la Biblia confirma la historia confirma la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a profecías que se emitieron en un momento que no se habían cumplido, posteriormente llegaron a ese hecho. Por ejemplo, diríamos recientes estudios, se han hecho excavaciones en donde supuestamente debiera estar Jericó, el Jericó que se destruyó con Josué, y se han encontrado restos arquitectónicos. También podríamos hablar de Sodoma y Gomorra, que no existe, no hay prueba fehaciente de dónde estuvo. Sin embargo, en el posible lugar donde estuvo se han hecho estudios y se han encontrado muestras del gran calor que hubo, o sea, la confirmación de lo que dice la Biblia. Más o menos por ahí me iría por esa vía. Ok. ¿Alguien más? También cuando la esposa de Lot miró hacia atrás, que fue prohibido de que miraran hacia atrás, ella fue convertida en una estatua de sal. Y todavía, por ahí hay documentales que todavía están. Esto muestra de que la Biblia nos habla de lo que pasó atrás y decirle a la gente que no creo que es la palabra de Dios, pero hay muestras y hay vivencias de lo que pasaron aquellos hombres que eran cercanos a Dios que también cometieron errores. Sí. Para que hubiese vivencia de aquello que pasó en aquella época. Sí. ¿Alguien más? Ajá. Nosotros pensamos de que aquel que no cree en la Biblia no cree en Dios, no ha conocido a Dios, sino que sabe que a lo mejor existió, pero como un personaje histórico, pero como su Salvador y su Creador. Y me voy a Génesis y veo la creación, y veo el mar, y veo las estrellas, y ahí está Dios en Génesis, está en el hombre. Entonces para mí eso es muy creíble. Sí, muy bien. Uno más. Ajá. ¿Sí, hermana? Bueno, como ese amigo piensa que solamente son escritos por Jesús, por su gran sabiduría, nosotros pensamos así, que Jesús es la confirmación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque Él es la promesa prometida Ajá. Sí, claro. Sí, muy bien. Y creo, todos son buenos puntos y creo, tenemos que ir cerrando, pero creo al final lo que tenemos que comunicar es que la palabra, no puedes aceptar la Biblia como meramente sabiduría humana. Lo tienes que rechazar como algo falso o aceptar como la palabra de Dios. Porque lo que hemos visto hoy es que la misma palabra dice, esto es la palabra de Dios, este tiene autoridad y si lo rechazas vas a juicio y si lo aceptas es la manera de conocerme. Entonces es esencial comunicar, no solo mira, sí, quizás hay pruebas secundarias, históricas, pero que al final la Biblia te llama a una respuesta de aceptarla como la palabra de Dios o rechazarla completamente y a Dios mismo. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nosotros. Y vamos a profundizar mucho más en esto en el futuro. Entonces vamos a terminar aquí. No sé si hay algún anuncio, algo para añadir. Entonces vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tu palabra es de ti, es
tu revelación a través de hombres piadosos impulsados por el Espíritu Santo, que es algo confiable para el día de hoy. Es tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir más en luz de esto, Señor, y predicarla con fidelidad y confianza, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.